Yo soy Elena Postigo, soy profesora en la Universidad Francisco de Vitoria de Filosofía y Bioética, dirijo el Instituto de Bioética de la universidad y también soy la directora académica de la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune. Soy Manuel Martínez Sellés y soy presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Llevamos 2 años casi de la ley. ¿Cómo ves tú en el panorama para la profesión, para los médicos, lo que ha sucedido desde el 24 de marzo del 21 que se aprobó la ley? Bueno, yo creo que ha sido un cambio muy importante en lo que es la práctica clínica, ¿no? La ley se aprueba efectivamente en marzo, además se da un plazo muy corto para ponerla en marcha, de solo 3 meses. Una ley que, como digo, cambia para siempre, o al menos de momento, lo que es la relación médico-paciente, entre otras cosas porque se ha perdido la confianza que tenían los pacientes cuando iban a un hospital o a un centro de salud, de que los médicos solo íbamos a hacer lo que era bueno para ellos, ¿no? Además, es una ley pues, que ha permitido que se utilicen fármacos para una indicación para la que no están aprobada. Es una ley que considera toda muerte por eutanasia como muerte natural, que fija unos plazos muy cortos para dar alternativas a los pacientes, y lo que a mí más me preocupa es que obliga a que los médicos que se quieran acoger a su derecho a la objeción de conciencia se tengan previamente que apuntar en un listado, que es un listado pues, que tienen las distintas consejerías de sanidad. Esto lo que ha hecho es generar mucho temor dentro de la profesión de que al final pues, estos listados se puedan utilizar pues, a la hora de decidir contrataciones, renovaciones de contratos, promociones, etc. Y por lo tanto creo que es una ley que va contra lo que es la esencia de la medicina. Ya en el juramento hipocrático hecho 5 siglos antes de Cristo, pues se excluía de forma muy clara la práctica de la eutanasia. Pero no es solo que esto ya se excluyese hace 2500 años, sino que la Asociación Médica Mundial muy recientemente, en octubre del 2022, nuevamente pues, viene a decir de forma clara y firme que tanto la eutanasia como el suicidio asistido no son aceptables desde el punto de vista ético, precisamente porque van contra la esencia de la medicina, que es curar, ayudar, paliar, no es matar. Y también en España, pues nosotros tenemos un código deontológico que es del año 2011, que es muy claro contra la eutanasia y que se va a presentar ahora en febrero pues, su nueva versión del código deontológico y nuevamente pues, viene a prohibir la práctica de la eutanasia. Porque como digo, pues probablemente ya no solo por el hecho de que estamos yendo contra la esencia de la medicina, sino también que se destruye pues esta relación tan bonita de confianza médico-paciente. Y por lo menos desde la profesión yo creo que sí se ha visto que el hecho de que se haya hecho una ley, no solo que se haya hecho la ley, sino que haya una intención de cambiar la visión que tiene la sociedad y la profesión de la eutanasia, ¿no? El año que se aprueba la ley se incluye una pregunta en el examen MIR que tienen que superar todos los médicos españoles para poder ejercer la medicina, pues que de las 4 posibles contestaciones, 3 eran eutanasia y 1 era suicidio asistido, ¿no? Cuando son prácticas que, como digo, están condenadas no solo por el Código Deontológico Español, sino también por la Asociación Médica Mundial, ¿no? Y luego también llama la atención que, siendo el Comité de Bioética el máximo órgano que asesora al gobierno en estos temas y que de forma unánime, justo unos meses antes de la aprobación de la ley, pues sacan un informe claramente contrario a la eutanasia y al suicidio asistido, pues que haya habido un empeño por parte del gobierno de aprobar esta ley, una ley que nos ha convertido en una excepción en Europa, ¿no? En Europa solo se permite la eutanasia en el Benelux y en España. Además, hemos podido comprobar qué es lo que ha sucedido en países que despenalizaron la eutanasia ya hace años, que como digo no hay muchos. En Europa tendríamos el Benelux y en el resto del mundo está Canadá, Colombia y Nueva Zelanda. Es decir, esta ley nos ha convertido en una excepción. Y lo que se ha comprobado en estos países es que una vez se despenaliza la eutanasia, pues es muy difícil controlar, ¿no? Y hoy en día se está haciendo eutanasia
en ancianos con demencia, en pues, enfermos mentales o con patologías psiquiátricas, en niños con discapacidad. Es muy difícil el controlar los supuestos en los que se acaba aplicando la eutanasia. No solo eso, sino que también lo que hemos ido viendo en el tiempo que tenemos de despenalización de la eutanasia en España es que nosotros, de cierta forma, ya hemos partido del plano inclinado, ¿no?, de la pendiente resbaladiza, porque de hecho la primera eutanasia que se realizó en España fue una mujer de 84 años con una demencia avanzada, ¿no? Se basaron un poco en un documento de voluntades anticipadas o testamento vital que ella había realizado, lógicamente antes de que estuviese esta posibilidad, con lo cual también llama la atención, ¿no?, porque lógicamente la eutanasia era ilegal en España cuando ella realizó este documento, ¿no? Lo digo también para que seamos conscientes de hasta qué punto son importantes estos documentos y luego, pues, que si alguien decide hacer un testamento vital o un documento de voluntades anticipadas, pues que haga uno adecuado, ¿no? Estos documentos hay distintos modelos, en unos lógicamente pues se excluye de forma clara la eutanasia, pero en otros no solo se permite, sino que lo puede facilitar, ¿no? Y ya, bueno, pues terminar esta primera intervención, el último año del que tenemos cifras de suicidio en España es del 2021 y ese año pues es el año desde que hay registros que ha habido un mayor número de suicidios en España, ¿no? Sin querer decir que todo esto esté en relación con esta ley, pero sí es verdad que hay un documento muy interesante del Colegio de Psiquiatras Irlandeses, es un documento reciente del 2021, que ellos alertan que la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido pues va en contra de los esfuerzos que hace la sociedad en general y los médicos y los psiquiatras en particular, de que cuando alguien tiene una intención de quitarse la vida, pues intentamos cambiar esa intención, no intentamos pues darle más argumentos para que se quite la vida, ¿no? A mí me tocó hace unos meses revisar los protocolos que se emplean en Madrid cuando alguien piensa quitarse la vida. Pues si alguien sube a una azotea y está pensando pues el tirarse por la azotea, pues cómo se movilizan bomberos, policías, SAMUR para intentar evitarlo, ¿no? Y pues bueno, con esta ley vamos un poco en dirección contraria. En vez de intentar evitarlo, pues parece que vamos por detrás y les empujamos a estas personas, ¿no? Y luego también la Sociedad Española de Psiquiatría, pues cuando se aprobó la ley, pues denunció que no es aceptable pues que ni siquiera se pida una valoración psiquiátrica de estos pacientes. Es decir, puede haber personas con una depresión patológica o con algún tipo de enfermedad psiquiátrica que de hecho el solicitar o tener ideas de muerte es de hecho un criterio diagnóstico de muchas de estas enfermedades, y que en vez de tratar estas patologías psiquiátricas pues estemos acabando con su vida, ¿no? Pero bueno, seguro que hay muchos más argumentos antropológicos que te conoces tú mejor. No, sin duda el punto de partida del análisis más desde la profesión médica es fundamental, ¿no? Pero quizás creo que es importante, más allá de la aprobación de la ley, hacer una reflexión más de fondo, ¿no? Porque dado que se va a producir un cambio cultural y de mentalidad en las generaciones sucesivas con esta ley, siempre es así, las leyes propician un cambio de mentalidad, sobre todo en los más jóvenes, creo que es importante recordar algunas ideas fundamentales que creo que la eutanasia olvida, desde el punto de vista tanto antropológico como ético, ¿no? Que es un poco mi área de estudio y de investigación, ¿no? Desde la perspectiva antropológica hay como un trípode, tres ideas que creo que no podemos olvidar. Primero, ¿qué entendemos por dignidad humana o dignidad de toda vida humana? El segundo es el concepto de libertad, que en la eutanasia también juega un papel fundamental. Y en tercer lugar, el concepto de cuidado y de vulnerabilidad y de interdependencia humana. La eutanasia va a romper, va a fragmentar, va a hacer que estos conceptos se vacíen de su contenido, el contenido que han tenido tradicionalmente hasta ahora, y los va a llenar de un modo nuevo de ver estas realidades. Por dignidad entendemos el valor intrínseco de toda vida humana, independientemente de sus circunstancias, su edad, su raza, su enfermedad. Es decir, tiene idéntica dignidad, idéntico valor, la vida de cualquier adulto
autónomo a la de un enfermo terminal que ya no puede expresarse o que está en estado vegetativo persistente. Nuestras vidas valen lo mismo, no hay vidas de mayor o menor valor, lo que hace que el derecho deba tutelar esa vida de la misma forma, ¿eh? Y esto creo que poco a poco y gradualmente se va a ir perdiendo. Yo lo veo en mis alumnos, ¿no? Ahora se entiende la dignidad como la cantidad, la calidad de vida, ¿eh? O la percepción que tú tienes del valor de tu vida. Y creo que esto es un error fundamental, ¿eh? Una vida vale exactamente igual independientemente de la percepción, incluso la que tenga la misma persona. Un enfermo terminal, mi vida ya no tiene valor, es falso. La sociedad reconoce ese valor y ha de protegerlo, ha de tutelarlo, desde el médico a cualquier otro profesional, ¿no? Y creo que la eutanasia va a propiciar una visión cultural en la que la dignidad va a ir vaciándose de su sentido más ontológico, a un sentido más, yo diría, más cuantitativo, o cualitativo. El concepto de libertad, otro concepto fundamental que en la eutanasia está en el primer plano, la capacidad de autodeterminarse, lo vemos en todas las leyes, ¿no? Desde la ley trans a la ley de eutanasia. Parece que es absoluta. No es verdad que la libertad sea absoluta. Primero, la libertad es la capacidad de elegir que está ya condicionada por nuestro ser. Yo no puedo elegir ser pájaro o elegir ser pez, ¿eh? Estoy, digamos, condicionada por mis circunstancias. Y además es una libertad que tiene ciertos límites, temporales, sociales, etc. Parece que es un absoluto moral, ¿no? Y creo que aquí en la eutanasia hay un entronizamiento de la libertad del individuo, dándole prioridad por encima del valor de esa vida, ¿no? Y creo que aquí hay además el derecho constitucional reconoce que hay dos valores fundamentales, como son el derecho a la vida y el valor de la libertad y el derecho a la libertad, pero dice, cuando el sujeto decide que libremente quiere quitarse la vida, lo puede hacer. Y esto entra en contradicción con lo que tú mismo has mencionado, Manuel, y es el suicidio, ¿no? ¿Por qué cuando una persona se va a suicidar intentamos evitarlo? Y en cambio, cuando un enfermo terminal en una situación de vulnerabilidad total, no intentamos acompañarle, cuidarle hasta el último momento, poner todos los medios para que se sienta querido, tratado, su dolor tratado, cuidado, acompañado, para que no opte a esa posibilidad de quitarse la vida? En cambio, no, la sociedad está optando por ayudarle a morir, ¿no? Después haré una reflexión ética sobre esto. Creo que esto va a cambiar radicalmente también la concepción en torno a la protección que tiene la vida humana, ¿no? Y por último, la noción de cuidado y de interdependencia. Y creo que, de nuevo, la eutanasia va a rompe este frente, ¿no? Porque todos somos vulnerables desde que empezamos a existir hasta el momento final de nuestra vida. No es una condición circunstancial. Somos vulnerables, necesitamos del cuidado y en particular el enfermo necesita del cuidado. Yo creo que la eutanasia rompe este esquema, ¿no? ¿Por qué? Porque al no plantear como alternativa primera el cuidado integral del enfermo mediante los cuidados paliativos, el acompañamiento, etcétera, sino planteando la alternativa de la eutanasia casi como primera alternativa, y no ofreciéndole una posibilidad real de elegir, aunque la ley lo dice, hay que ofrecerle la posibilidad de los cuidados paliativos integrales, pero si después no puede optar a ellos, porque el Estado no se los da, y no hemos optado por potenciar los cuidados paliativos, una cultura del cuidado, y creo que esto es un error de base. Esta ley, no lo olvidemos, se aprueba en un contexto de pandemia, sin un debate público adecuado, con los informes del Comité de Bioética en contra de la ley, y de todas las sociedades profesionales, de los sanitarios, médicos, enfermeros en contra, ¿no? Y va y apuesta por elegir una opción, ¿no? que rompe, y aquí hago una reflexión más de carácter ético, ¿no? Rompe con lo que es un principio básico de toda ética, la ética tradicional y transcultural, que es primero no hacer daño, primero no dañar y no matar, que es una consecuencia práctica de ese no dañar. Rompe con este principio fundamental y exime de él, de su cumplimiento, diciendo que en ciertas circunstancias se puede matar, porque no lo olvidemos, la prestación a morir es un eufemismo para decir que estamos ayudando a morir, no solamente ayudando a morir, estamos matando. Creo que esto es importante que los lectores de la Antorcha, ¿no? y quienes nos vayan a escuchar sepan que la eutanasia, que se define como una acción o omisión cuya finalidad es acabar con la vida de una persona en situación de enfermedad terminal para evitar su sufrimiento, no olvidemos, es una acción cuya finalidad, la intención es matar, acabar con esa vida.
Decir otra cosa es un eufemismo que no manifiesta la verdad del hecho eutanásico, que es matar. Y como bien has dicho, conculca lo que es un principio fundamental de la deontología médica tradicional, o al menos como la hemos entendido hasta hoy. Y creo que vamos hacia también eso deontológicamente, se rompe este principio, ¿no? Parece que el médico ahora es quien va a dar la muerte en lugar de acompañar mediante el cuidado paliativo, mediante el tratamiento de los síntomas y del dolor. Por eso digo, creo que en el polo tanto antropológico como en el polo de la ética, la eutanasia, y ya el aborto lo hizo, rompe con principios fundamentales de la ética tradicional, de la ética clásica, lo que hace y deja al enfermo vulnerable en una situación de desprotección. Pienso en el enfermo mental, pienso en el niño, pienso en la persona con discapacidad intelectual. No lo olvidemos, culturalmente y socialmente, a mi modo de ver, ya tenemos el panorama de la eutanasia en Holanda, en Bélgica, donde ya hay médicos que han escrito libros donde cuentan cómo ha propiciado las leyes de eutanasia en 20 años, han cambiado la mentalidad social y han ido hacia una pérdida gradual de la vida humana, y en los médicos y los profesionales de la salud una pérdida de ese valor propicia una desprotección de esas vidas, ¿no? El médico y el profesional de la salud ya no está para cuidar y acompañar, sino para ayudar a morir, ¿no? Y creo que esto es un error, es de extrema gravedad, y creo que hemos de darnos cuenta e intentar potenciar en positivo el cuidado, una cultura del cuidado paliativo, del acompañamiento, no solo médico, hablo del cuidado integral del médico, del enfermero, del psicólogo, del fisioterapeuta, del nutricionista, de la atención y el cuidado espiritual, familiar, social. Yo creo que una cultura del cuidado es eso, una cultura desde distintas áreas, que es justamente lo que en estos momentos con una ley de eutanasia hemos de propiciar y de ayudar y fomentar con estudios de grado, posgrado, con campañas, con digamos, desde todos los ámbitos de la sociedad y de la cultura, potenciar esa cultura del cuidado, ¿no? También a mí me preocupa mucho que ya tenemos varios casos de trasplante de órganos en España tras eutanasia. Es decir, es un poco lo que comentaba antes, en vez de dar argumentos para que alguien que piensa quitarse la vida pues cambie de opinión, estamos haciendo lo contrario, le estamos diciendo a esa persona, oye, pues que al final pues vamos a aprovechar tus órganos, con lo cual vas a hacer un bien a otras personas. Y creo que probablemente el cambio que ya se ha producido en España respecto a cómo se veía la medicina, cómo se le veía pues a todo lo que da el sistema sanitario, pues es un cambio que ya vemos en el día a día cómo afecta a nuestros pacientes, ¿no? Y de hecho ya hay pacientes que buscan un poco lo que se ha llamado espacios libres de eutanasia, es decir, yo quiero ir a un hospital o quiero ir a una residencia de ancianos, pero quiero asegurarme que en este sitio no se practica la eutanasia, ¿no? Tanto en mi caso o en el caso de mis familiares o seres queridos, porque claro, al final pues puedes generar una inquietud. Y luego el mismo gobierno y la misma ley ha confundido mucho, ¿no? Porque la ley prácticamente no menciona la palabra eutanasia, lo menciona muy poquito en el preámbulo, y luego lo que habla es de la prestación de ayuda para morir, confundiendo la eutanasia, que es acabar con una persona que está sufriendo, con los cuidados paliativos, que es acabar con el sufrimiento que tiene el enfermo, ¿no? Y además tenemos la mala suerte de que en España los cuidados paliativos están muy poco implementados, ¿no? Nosotros somos lo primero de los pocos países de Europa que no tenemos una especialidad médica oficial en cuidados paliativos, ¿no? Esto es algo que llama mucho la atención. También tampoco la tiene el Benelux, ¿no? Que también esto nos indica que cuando se va por el camino de la eutanasia se descuidan los cuidados paliativos. Y luego que en el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos pues salimos muy mal en la foto, ¿no? De los 2 servicios de cuidados paliativos que se recomiendan por cada 100.000 habitantes, pues en España tenemos 0,6, es decir, no tenemos ni un tercio de los cuidados paliativos que necesitamos. Y en una sociedad así, en la que hay una gran demanda de cuidados paliativos, en la que hay miles de pacientes sufriendo porque no reciben unos cuidados paliativos adecuados, pues en vez de hacer una ley que permita implementar bien los cuidados paliativos, se ha despenalizado la eutanasia. Entonces tenemos miles de pacientes sufriendo y la única alternativa que les estamos dando a muchos de ellos es la eutanasia. Es decir, estamos presentando ante la sociedad
una dualidad que no es cierta, que es eutanasia o sufrimiento. Entonces, claro, si presentas eso, es muy fácil que te compren la eutanasia, ¿no? Pero claro, esa no es la dualidad, porque efectivamente he dicho antes que ya Hipócrates era claramente contra la eutanasia, pero es que hoy en día tenemos muchos más argumentos de los que tenía Hipócrates, porque hoy en día tenemos muchos fármacos que permiten tratar tanto el sufrimiento físico, pues ahí está ya todo el tema de tratamiento del dolor, del tratamiento de la falta de aire, de las náuseas, de los vómitos, del picor, es decir, podemos tratar todo eso, pero además también tenemos muchas herramientas, pues tanto sillas de ruedas, robots, etcétera, que pueden permitirnos mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades avanzadas, ¿no? Y lo que da un poco de pena es que en vez de apostar por eso, hace unos meses pues salía en redes sociales un enfermo con ELA, ¿no? que iba una trabajadora social y en vez de ofrecerle pues todas estas herramientas para mejorar su calidad de vida, le ofrecía la eutanasia, ¿no? Y él decía, ¿cómo es posible pues que vengan a mi casa en vez de ayudarme a vivir con mi enfermedad, pues a proponerme la muerte, ¿no? Entonces me da mucha pena porque es claro que hay esta intención de cambiar la visión de la sociedad, como ya se hizo en la Alemania nazi, ¿no? Pues es el único antecedente histórico reciente que tenemos de la eutanasia es la Alemania nazi, ¿no? Ellos, ahí lo que hizo Hitler fue encargó a Goebbels una película que se llama Yo acuso, un poco para cambiar la visión que tenía la Alemania nazi de la eutanasia, y lo consiguieron, bueno, con la película, muchos carteles que se hicieron diciendo que cuidar un discapacitado costaba 60.000 marcos al año a la sociedad alemana, y bueno, fueron cambiando la visión y consiguieron implementar un programa, una película reciente que lo muestra muy bien, que se llama Niebla en agosto, y se ve cómo pues van ampliando estos supuestos de la eutanasia, ¿no? Lo ampliaron tanto que ya empezaron a hacer eutanasia incluso en individuos que ni siquiera estaban enfermos, simplemente pues no tenían una adaptación social adecuada o tenían una etnia concreta, etcétera. Y entonces pues la película muestra muy bien cómo se producen más de 200.000 eutanasias en la Alemania nazi con este programa, y cómo se consiguió cambiar la visión de una sociedad que previamente al nazismo era claramente contra de la eutanasia, pues la consiguieron cambiar, ¿no? Aquí también ha habido un plan, yo creo que muy bien diseñado, para cambiar la visión de la sociedad. Y aunque yo creo que mayoritariamente seguimos siendo una sociedad que apuesta por la vida, que queremos cuidar a nuestros pacientes con enfermedades avanzadas, a nuestros mayores, ya en el mismo preámbulo de la ley, una de las justificaciones de la ley, y eso llama la atención, es que somos una sociedad envejecida, ¿no? Se dice, oye, pues empezamos a tener un número de ancianos muy elevados, y eso es una de las justificaciones que dan para la implementación de la ley, lo cual es un poco asustador, ¿no? En vez de cuidar a los enfermos, en vez de cuidar a los ancianos, pues lo que proponemos es la eutanasia, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que estamos viendo un cambio profundo, tanto a nivel de la sociedad, pero también a nivel de lo que es la asistencia sanitaria. Creo que mayoritariamente la profesión sigue estando de forma muy clara contra la eutanasia, pero también creo que hay una intención clara de cambiar eso, ¿no? Y es verdad que el gobierno pues controla el Ministerio de Educación, de Sanidad, de Ciencia, de Universidades. Entonces, a mí me asusta, yo tengo 2 hijos estudiando medicina, y me asusta pues que ya empieza a haber algunos cambios, ¿no? Y probablemente en 10, 15 años pues pueda un estudiante de medicina acabar la carrera pensando que la eutanasia es algo aceptable, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que también tenemos que hacer una labor desde la profesión, lo primero, denunciar que la eutanasia es incompatible con el ejercicio de la medicina, y como digo, el nuevo código deontológico va a seguir siendo muy categórico. Bueno, el artículo no se ha tocado, y el artículo que dice es que el médico nunca debe practicar la eutanasia, en ningún caso, ni siquiera si se lo pide el paciente. Es decir, la eutanasia va tan frontalmente contra la esencia de la medicina que el nuevo código deontológico pues, sigue siendo una herramienta muy válida para defender que un médico en ningún caso pues, pueda acabar intencionadamente con la vida del paciente. Y además es que hoy en día es el momento histórico en el que tenemos más alternativas. Es decir, incluso en pacientes con enfermedades muy avanzadas, ya en una situación pues, de terminalidad, pues
siempre podemos ofrecerle, si no conseguimos controlar sus síntomas, pues una sedación paliativa, incluso a expensas de que el paciente pueda llegar a perder el conocimiento, pero usando analgésicos y sedantes para controlar sus síntomas, no para matarle, y a las dosis adecuadas simplemente para controlar los síntomas, y cuando se consigue ese control de síntomas no se sigue subiendo la dosis, ¿no? Esto es algo que se lleva haciendo desde hace años, que es buena práctica médica. Hay que, lógicamente, saber que el objetivo en estos casos es el control sintomático, no es acabar con la vida del paciente, que a veces puede existir como efecto secundario la opción de adelantar la muerte de forma no buscada, pero eso no es eutanasia y es simplemente el controlar los síntomas, ¿no? Y es verdad que hoy en día tenemos una medicina muy avanzada, tenemos muchos medios que nos permiten de forma artificial prolongar la vida, y también hay situaciones clínicas en las que eso ya no tiene sentido y que tenemos que saber el adecuar los medios terapéuticos, lo que antes se llamaba la limitación del esfuerzo terapéutico, que hoy en día se llama adecuar el esfuerzo terapéutico a la situación clínica del paciente. Entonces, en un paciente que a lo mejor en un determinado momento sí tenía sentido usar aparatos que hicieran las veces de corazón, pulmón, riñón, etcétera, pues si llega un momento que eso ya no tiene sentido, pues lógicamente hay que ir retirando esas medidas que ya no son adecuadas en esa situación clínica, ¿no? Y en definitiva, pues que creo que tenemos que seguir trabajando para que nuestros pacientes tengan una buena calidad de vida, hasta el final, idealmente que puedan estar en su domicilio. Lamentablemente en España cada vez se muere más en los hospitales. Nosotros creemos que hay que cambiar esa tendencia, como ya la han cambiado algunos países como Estados Unidos, ya han conseguido que la gente muera cada vez más en casa, ahora bien, con unos adecuados cuidados paliativos, ¿no? Con médicos, enfermeras que van a los domicilios, dan un buen soporte para que estas personas puedan hasta incluso en las últimas semanas de sus vidas, pues tener una buena calidad de vida, ¿no? Nosotros desde el Colegio de Médicos hemos hecho una campaña que se llama Cuidados de principio a fin, ¿no? Que lo que intentamos es asegurar que todo paciente reciba los cuidados integrales, los cuidados paliativos que necesita. Pero es cierto que lamentablemente pues, el hecho de que se permita la eutanasia en este momento, pues lo que está haciendo es que en situaciones en las que estos cuidados son complejos, son costosos, implican a muchos profesionales, pues sí existe la tentación de ir a una salida que es más barata, que es más sencilla, que implica menos gasto. Solo en Canadá el primer año de la despenalización de la eutanasia hubo un ahorro solo en cuidados médicos de más de 100 millones, ¿no? Sin contar con que muchos de estos pacientes son pensionistas, entonces pues también el acabar con su vida pues también produce ahorro a otros niveles, ¿no? O sea, fíjate que has mencionado tres conceptos, el de la dignidad, el de la calidad de vida y el de la libertad, que yo creo que cada vez se utilizan de forma más distorsionada, ¿no? Exacto. La dignidad, que en el fondo es la base incluso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que todos tenemos la misma dignidad. Pero curiosamente los estudios lo que demuestran es que los enfermos con patologías avanzadas pueden no percibir esta dignidad. Pero depende no tanto de la situación clínica, sino del entorno. Es decir, ante la misma enfermedad avanzada, si un enfermo ve que la familia le va a visitar, que los médicos, las enfermeras están pendientes de él, son empáticos, dialogan con él, son compasivos, ese paciente percibe su dignidad. Y ante esa misma situación, si el paciente lo que nota es un abandono, tanto por parte de familia, pues incluso los profesionales sanitarios, pues ese mismo paciente ya no percibe su dignidad. O sea que yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, como decías, en la atención a los enfermos que estén en una situación avanzada, ¿no? Luego has mencionado también la calidad de vida. También es un concepto que yo veo que se utiliza muy mal, como si esto fuese una fábrica y alguien tuviese que venir a hacer un control de calidad, cuando la misma definición de la Organización Mundial de la Salud de calidad de vida depende de muchísimas cosas no relacionadas con la salud. O sea, la calidad de vida depende pues, de los valores que tengas, de las expectativas. Es un concepto totalmente subjetivo. El año pasado se publicó un estudio que por primera vez consiguen hablar con un paciente que no tiene ninguna capacidad de movimiento, tiene lo que se llama un síndrome del cautiverio, del enclaustramiento completo, no tiene ninguna posibilidad de moverse,
Y entonces, bueno, han desarrollado un sistema que él va pensando las palabras y va escribiendo. Y él estaba contento o era feliz en su situación, ¿no? Y de hecho el investigador principal de este estudio pues concedió una entrevista que a mí me hizo mucha gracia en ABC, que decía: ¿cómo sabes que alguien totalmente paralizado quiere morir? ¿Se lo has preguntado? Y él decía: yo se lo he preguntado y sé la respuesta, ¿no? Entonces, que muchas veces prejuzgamos, y esto es lo que ha hecho que se haya ido abriendo, como decía Benedicto XVI en Caritas in Veritate, una mentalidad eutanásica en la sociedad, ¿no? Como si esto de la calidad de vida fuese algo que solo depende de la salud y que alguien de fuera tuviese que decir cuál es la calidad de vida. Y por último, el tema de la libertad. Es verdad que los promotores de la ley muchas veces pues hay este argumento, ¿no?, de la libertad, pero claro, cuando alguien pide la eutanasia, ¿de verdad es libre para pedirlo? Porque hay muchos pacientes que piden eutanasia porque en el fondo lo que están pidiendo es que les cuiden, que les traten los síntomas que tienen, o, como bien comentabas antes, a lo mejor son pacientes que tienen una enfermedad psiquiátrica. Es paradójico que actualmente seguimos teniendo en nuestra legislación la posibilidad de ingresar a un paciente contra su voluntad. Es decir, si alguien intenta suicidarse, va a un hospital y el psiquiatra de guardia interpreta que esta persona, si le da de alta, lo va a volver a intentar, puede ingresar a ese paciente contra su voluntad, ¿no? O sea, y nuestro sistema jurídico permite eso, que es paradójico, ¿no?, que en esa situación sí estamos permitiendo eso, y por otro lado estamos aprobando que ante una situación similar alguien se pueda quitar la vida. Con lo cual, pues claro, este concepto de hasta qué punto eres autónomo cuando tomas esta decisión, o también qué coacciones está habiendo, porque claro, cuando alguien tiene una enfermedad avanzada, pues puede tener la percepción de que es una carga para su familia. Bueno, la percepción, y probablemente, al menos en España, es una percepción correcta, porque es verdad que estos pacientes, pues lamentablemente no llegan las ayudas a la dependencia, pues los cuidados paliativos están poco desarrollados, hay pocas ayudas a domicilio, entonces hay muchos pacientes que perciben que son una carga para su familia, ¿no? Sobre todo en situaciones clínicas avanzadas, pero también en malas situaciones socioeconómicas. Por eso a mí me llama la atención que se haya promovido esto desde políticas de izquierdas progresistas, porque precisamente si yo tengo mucho dinero y tengo una patología avanzada, pues ya me encargaré de ir a una clínica privada o que vengan a mi casa médicos, enfermeras para cuidarme. Pero si tengo una mala situación socioeconómica y si mi Sistema Nacional de la Salud no me cuida bien, pues sí tengo la percepción, y que es real, que soy una carga para mi familia. Entonces puede haber pacientes que se vean coaccionados a solicitar la eutanasia para dejar de ser una carga para sus familias, ¿no? Entonces es un poco al revés. Ya no es solo que estés dando libertad al paciente, sino que le estás quitando la libertad que tenía antes, ¿no? Entonces... Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Y por volver un poco sobre el tema de la dignidad, que creo que es lo suficientemente importante, aunque quizás pueda parecer teórico, creo que es muy importante comprender su anclaje en el ser ontológico, decimos los filósofos, que eso quiere decir que es algo, es ese valor reconocido en nuestro ser que nada ni nadie nos puede quitar, ¿no? Repito, aunque nuestra percepción sea incluso la de no tener esa dignidad, mi existencia, o al menos en Occidente, reconocemos que todas las vidas tienen idéntico valor, independientemente de cualquier circunstancia accidental que pueda suceder. Y aquí creo que procede hacer una reflexión también por el público al que hablamos, más teológica, más abierta al horizonte trascendente, ¿no? Porque también por comprender el horizonte cultural donde se desarrolla el contexto eutanásico, ¿no? Que creo que es el de un contexto de un aumento de la secularización, es decir, de una desaparición gradual de Dios del horizonte humano, incluso hasta la negación de Dios, ¿no? Desde Nietzsche hasta nuestros días, de la existencia de Dios, lo que ha hecho que el ser humano en parte no se comprenda a sí mismo, crea que sea dueño absoluto de su ser, como piensan muchos ateos y agnósticos, y por tanto dueño absoluto de cualquiera de sus decisiones, incluida la de quitarse la existencia, ¿no? Y esto creo que es importante comprender cómo en ese proceso de secularización, de desvinculación y desaparición de Dios del horizonte humano, el concepto de dignidad se queda como un concepto isotópico, sin raíces, ¿no? Y sin horizonte hacia el cual mirar. Y claro, el ser humano se cree dueño de su existencia, ¿no? Creo que es importante, y aquí recuerdo un discurso que nos dirigió
el Papa Benedicto XVI en el año 2010 en la Academia Pontificia para la Vida, en la asamblea que tuvo lugar en Roma, donde justamente hizo una reflexión sobre el concepto de dignidad y sobre esto, ¿no? Diciendo, el ser humano se entiende de dos maneras, son como un out-out que plantean dos escenarios muy distintos, ¿eh? Uno es el ser humano como un ser autónomo, inmanente, independiente, dueño de su propio origen y destino, y el ser humano como un ser que es un ser creado, dotado de una dignidad, imagen y semejanza de Dios y con un destino trascendente. Claramente esto plantea dos modos de concebir al ser humano y pienso que esto procede a aplicarlo también a la eutanasia, en el modo de entender la eutanasia también, ¿no? Entonces creo que es importante, si bien es verdad, creo que se puede sostener sobre bases exclusivamente racionales que la eutanasia no es un bien para la sociedad y para el ser humano, no podemos olvidar que nuestra sociedad, que cada vez es más secularizada, desgraciadamente vamos hacia esto, ¿no? Revertir este proceso yo no lo creo imposible, ¿eh? Y creo que es un proceso cultural, educativo, gradual, que va a requerir tiempo, pero que se ha de hacer, ¿eh? Porque creo que una sociedad que va hacia la deshumanización, hacia el descuidado de los más vulnerables, una sociedad que está perdiendo, ¿no? lo más íntimo, lo más radical, sus raíces, ¿no? Y creo que en esto no podemos dejar en el empeño de recuperar esas raíces y recuperar una visión de cuidado del vulnerable, ¿no? Creo que eso nos humaniza y nos dignifica como sociedad, ¿eh? Yo tampoco lo veo, no creo que haya que tirar la toalla y creo que probablemente en unos años seamos capaces de volver a conseguir que la eutanasia sea ilegal en España, ¿no? Pero sí creo que va a tardar tiempo. Yo creo que la sociedad en algún momento se dará cuenta, pero creo que a mí lo que me preocupa es que, claro, que va a haber una generación que va a sufrir todo esto. Luego me parece muy interesante lo que comentas de cómo los que tenemos el don de la fe pues tenemos como un argumento extra para luchar contra todo esto, pero creo que también hay que insistir que desde una antropología correcta, o sea, esto de matar a los viejos, a los enfermos, va contra la naturaleza humana. Completamente porque, de acuerdo. O sea, no toda la gente tiene el don de la fe. Sí. Vamos, de hecho, lo he comentado antes, el juramento hipocrático es de 500 años antes de Cristo y ya se decía que esto era algo inaceptable, ¿no? O sea, y luego también que el sufrimiento, que yo creo que hay que paliarlo, también, hombre, los que tenemos el don de la fe, está claro que el sufrimiento pues tiene un valor incalculable. Puedes ofrecer tu sufrimiento, más el sufrimiento al final de la vida es corredentor. Eso es muy claro para los que tenemos fe. Pero también desde el punto de vista humano, el sufrimiento, aunque llama la atención decirlo, tiene cosas positivas, ¿no? Ahora, con todo el tema de la pandemia, pues ha habido muchos médicos, sobre todo en la primera ola, pues que se contagiaron curando a sus pacientes y que murieron, ¿no? Solo en Madrid más de 100, pero muchos más tuvieron infecciones graves por COVID y después de ingresos tormentosos en la UBI, tal, pues han conseguido salir adelante. Pues yo he tenido varios compañeros que me han dicho que después de esta experiencia de sufrimiento, pues han crecido como personas y que de hecho alguno me dice, mira, es que ahora soy mejor médico, ¿no? Porque he visto, o sea, que también tenemos que tener en cuenta, bueno, que hay gente que no tiene el don de la fe, pero que es evidente que el camino por el que debe ir nuestra sociedad no debe ser de acabar con la vida de los que más cuidados necesitan, ¿no? Precisamente las situaciones más vulnerables serían aquellas que necesitan más protección, ¿no? Y de hecho es así, como decía antes, pues en prácticamente todas las sociedades occidentales, ¿no? El hecho de que no haya pena de muerte en Europa, ¿no? Y que en los países donde existe, incluido Estados Unidos, los médicos sean reacios a aplicarla, ¿no? De hecho, hay muchos estados en Estados Unidos que no encuentran médicos que quieran aplicar la pena de muerte y al final pues han tenido que crear una profesión que se dedica a eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que antes hablábamos de la libertad, claro, pero la libertad pero implicas a otra persona, ¿no? Porque hay una persona que acaba con tu vida, ¿no? Y además se quiere que sea un médico, o sea, oiga, pues los médicos no estamos para esto. Si usted tiene este empeño, pues genere una profesión que se dedique a eso, porque yo no me dedico a esto, ¿no? Y además, si no quieres hacer algo que va contra tu código deontológico, te tienes que apuntar en un listado, que lógicamente esos listados, pues en el caso de Madrid, los tiene la Consejería de Sanidad. Entonces la Consejería de Sanidad, que ahora mismo tenemos una Consejería de Sanidad, no sabemos quién está en el gobierno dentro de unos años, pues a lo mejor cuando hay que renovar un contrato, pues
¿Alguien puede mirar esta lista negra y decidir si renueva o no el contrato, o si asciende, o si hace un traslado, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me asusta mucho cómo algo tan íntimo como son creencias, valores, etcétera, pues te obliguen a registrarte, cuando la objeción de conciencia se puede hacer, y además lo avala nuestra Constitución, lo avala lo que es la Unión Europea con la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Tú puedes ejercer tu derecho a objeción de conciencia, lo que se llama ad casum, en el momento preciso y en la situación concreta. La medicina es tan compleja que es difícil saber qué es lo que va a pasar dentro de un mes. Entonces, a mí, si en algún momento pues veo que me exigen algo que va contra mi conciencia, yo ahí lo puedo, sin haberme apuntado en ningún listado, que yo, por supuesto, no me he apuntado en ningún listado. A mí nunca ningún paciente me ha pedido la eutanasia, y si algún paciente me pide la eutanasia, lo primero habría que ver qué dice el paciente, porque claro, a veces los pacientes te dicen cosas como: oiga, doctor, yo no quiero vivir así, ¿no? ¿Te está pidiendo la eutanasia ese paciente o te está pidiendo que le controle los síntomas, ¿no? Entonces, claro, si al final nos retiran a la gran mayoría de médicos que estamos contra la eutanasia del cuidado de estos pacientes, pues van a quedar unos pocos cuidando a estos pacientes que están a favor de la eutanasia. Y de hecho, en las comisiones de garantía que se han creado para controlar los supuestos en los que se está aplicando la ley, todos los médicos objetores pues los retiran de esas comisiones. O sea, tú, si eres médico objetor, no puedes estar en esa comisión que está controlando cómo se está aplicando la eutanasia, ¿no? Con lo cual, pues ya es una discriminación hacia los médicos objetores. De acuerdo. Es verdad lo que has dicho, ¿eh? No se puede, digamos, desde la antropología y la ética racional, se puede argumentar en contra de la eutanasia. No es necesario recurrir a la fe y a la teología. Es verdad que da un plus de argumentos, pero esto es sin duda posible, ¿no? Ese principio básico de no dañar, como tú dices, es previo al cristianismo, ¿no? Y creo que no hemos de olvidarlo, ¿no? Sí que quería, a raíz de lo que has comentado, decir quizás, porque para el público que nos escucha no todos están acostumbrados a saber que la alternativa a la eutanasia no es necesariamente el ensañamiento terapéutico o la llamada obstinación terapéutica, es decir, la persona que no se aplica la eutanasia va a sufrir muchísimo y vamos a alargar su existencia indefinidamente, ¿no? Dentro de la buena praxis médica está la sedación paliativa, cuando ya no se controla el dolor, y la llamada adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, adecuar el tratamiento a la situación del paciente, que en determinados momentos quizás ya es no darle ningún tratamiento más, ¿no? Y sedarla para que muera serenamente, no alargando su existencia indefinidamente. Creo que esto es importante. Yo a veces veo entre mis alumnos, dicen, entonces, ¿qué quieres? ¿Que vivan mucho y que vivan con dolores? No, es que hay alternativas, como darle, paliar ese dolor o sedar a esa persona sin intención de matar, es decir, muy importante la eutanasia en la no intención de matar, y que hay alternativas, ¿no? Y esto creo que a veces se olvida, ¿no? Se piensa que quienes estamos en contra de la eutanasia necesariamente queremos que el paciente viva con dolor indefinidamente, ¿no? Es verdad que, bueno, teniendo claro una idea, y es que el dolor, el sufrimiento es un mal. Santo Tomás decía que la muerte y el dolor son un mal, en cuanto que son ausencia de bien, y por tanto que hay que evitarlos en la medida de lo posible. Es verdad que se puede dar un sentido al dolor y al sufrimiento. Primero, el deber moral de paliarlo si se quiere, ¿eh? El dolor no se tiene por qué aguantar, sino que uno puede o decidir en un plano espiritual darle un sentido trascendente, ¿no? Si pienso en el planteamiento cristiano, ¿no? Unirse al dolor de Cristo en la cruz y darle un sentido, ¿no? Elevar ese dolor y darle un sentido, pero también creo que en un plano humano es posible dar un sentido al sufrimiento, ¿no? Una madre que sufre por su hijo puede dar un sentido a ese sufrimiento, hacerlo por una razón y además fortalecerse, crecerse en esa situación y hacer que, digamos, se fortalezca todo su ser, todos sus hábitos morales, tanto de él como del hijo, ¿no? Es decir, el sufrimiento y el dolor pueden tener un sentido, pueden tener una orientación tanto humana como trascendente. Creo que esto es posible y creo que es posible también una humanización del dolor y del sufrimiento mediante el acompañamiento médico, mediante
paliar dicho dolor mediante el acompañamiento psicológico, el acompañamiento espiritual, no llevarlo a pelo, sino muchas veces tener apoyos, ¿no? El enfermo a veces necesita a alguien que le consuele, alguien que le diga que ese dolor tiene un sentido, alguien que le diga que no pesa sobre los demás, ¿no? Creo que esa humanización del dolor y humanización de la muerte es algo que nuestra sociedad está evitando, ¿no? La sepsis de la muerte, el evitarla, hacerla desaparecer del horizonte humano. Y creo que tiene también un sentido y un valor de crecimiento humano, personal y espiritual. ¿Por qué no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que estamos creando una sociedad en la que tanto el dolor, el sufrimiento e incluso la muerte se están convirtiendo en tabús de los que nadie habla, como si existiera una realidad paralela, que de hecho existe, que son las redes sociales. O sea, te fijas, en las redes sociales no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte, ¿no? Toda la gente súper feliz. ¿Cuándo? O sea, simplemente el hecho de vivir ya te va a llevar seguro dolor, sufrimiento y seguro también muerte, ¿no? Pero es verdad que como que la sociedad cada vez quiere más, no solo evitar eso, sino hablar de eso, ¿no? Yo he tenido alguna paciente que me ha pedido limitar el uso de analgésicos, ¿no? Porque quería ofrecer sus dolores, ¿no? Evidentemente que esto no nos debe llevar a los médicos a esperar comportamientos heroicos por parte de nadie, ¿no? Pero que efectivamente lo que estás comentando, ¿no? Que hay un valor, ¿no? O sea, yo soy muy de ir con mis hijos y también los pequeños a los tanatorios, a las funerales, ¿no? Porque oye, que sean, y a veces son los únicos niños que van, ¿no? Hoy justo hay el funeral de dos chicos antiguos alumnos de Tajamar, pues que murieron en un accidente de moto. Sí. Y yo mi idea es ir con mis hijos, o sea, y que bueno, y al final tienes que ver que si es que esto es vivir, ¿no? Vivir es sufrir, es tener dolores, es morirte, saber que nos vamos a morir, y bueno, a veces se dice, no, tal, es que tiene una enfermedad que es incompatible con la vida. O sea, todos tenemos una enfermedad que es incompatible con la vida, porque la vida misma, pues al final se acaba, ¿no? Entonces, creo que no debemos huir de esta realidad. Y mi experiencia es que es bueno tener una relación sana con estos conceptos, ¿no? De hecho, ya los generales romanos, ¿no? Cuando ganaban sus batallas, tenían el esclavo diciendo lo de memento mori, ¿no? O sea, que acuérdate que esto se acaba, ¿no? Entonces, que ahora pues estás muy contento, pero mañana pues tendrás un problema, etcétera. Entonces, tenemos, y efectivamente, cada vez hay más problemas del ámbito psicológico, psiquiátrico, porque somos incapaces. Entonces, pues yo qué sé, pues cada vez más chicos, pues le deja el novio o la novia, pues se suicida, porque, o sea, hemos quitado la posibilidad de sufrir del día a día, ¿no? Entonces, oye, que sepas que vivir es sufrir, ¿no? Entonces, no podemos evitar eso al 100%, y evidentemente, pues que hay que paliarlo en la medida que se pueda, tanto sufrimiento físico, pero también sufrimiento psicológico y espiritual, ¿no? La misma definición de la Organización Mundial de la Salud de los cuidados paliativos, pues incluyen todo, ¿no? Incluyen sufrimiento físico, pero también psicosocial y espiritual, ¿no? Yo me acuerdo una vez un enfermo que tuve, pues que le dijimos, oiga, pues qué podemos hacer por usted y tal, porque ya se aproximaba, un poco pensando que nos iba a decir, pues de tratarle los síntomas. Le dije, mira, yo quiero hablar con un hermano mío que vive en Barcelona, que hace años pues que nos peleamos y tal, y que no hablamos, ¿no? O sea, que claro, que todo esto también produce mucho sufrimiento, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, las iniciativas estas que ha habido en la Comunidad Valenciana de quitar los capellanes de los hospitales, ¿no? O sea, esto no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cuántos pacientes ante una situación así quieren hablar con el capellán? O si no tienen fe, pues hablar con el psicólogo, hablar que alguien que les ayude en este momento tan trascendental, ¿no? Y también mi experiencia es que a poco que sugieras algo de esto a los pacientes, pues los pacientes te van a pedir el hablar con alguien que les ayude en este momento, ¿no? Antes hablábamos de los testamentos vitales. O sea, yo creo que es bueno el saber que se aproxima el momento de la muerte, ¿no? Pero hoy en día le preguntas a alguien ¿cómo se quiere morir? Y la respuesta más habitual, yo quiero morirme por la noche dormido sin enterarme, ¿no? Una muerte súbita, ¿no? Eso es la respuesta más habitual hoy en día. Pero en la letanía de los santos rezamos de la muerte súbita, líbranos Señor. O sea, la muerte ideal de nuestros antepasados es una muerte progresiva, que te podías despedir de tus seres queridos, podías hacer tu testamento, ya no solo el testamento vital, el testamento de verdad, ¿no? O sea, y bueno, podías recibir los sacramentos, etcétera. Entonces, hemos cambiado la visión del sufrimiento, del dolor y de la muerte, y me temo que no a mejor, ¿no? Es verdad que nos han hecho creer que había una, o al menos
ha sido mi impresión, porque todo esto era durante la pandemia, que había una demanda social enorme de eutanasia. Y no sé, yo me permito dudar de esta afirmación, ¿no? Porque en vista también al menos los últimos datos que yo tengo son de junio del 21, y creo que es un dato oficial, pero puede ser que me equivoque, que eran un año después de la ley, eran 170 personas las que habían pedido la eutanasia, cosa que me parece un número muy grande, porque son 170 personas que han muerto así, pero no veo esa demanda social enorme, ¿no? Y me sorprende que se haya legislado y despenalizado en situaciones para 170 personas, y me planteo si no era verdaderamente más urgente hacer una ley de cuidados integrales, paliativos integrales, ¿no? Esto por un lado, y creo que ha habido, primero, lo que he comentado antes, que no ha habido un debate social en distintos niveles, ¿no? Yo creo que el Estado, el Gobierno, no ha interpelado a los implicados, ¿no? A todas las sociedades, por ejemplo, de enfermos de determinadas, pienso en los de enfermos de ELA, no las ha interpelado, ¿no? Sociedades profesionales, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, tampoco. La Comisión de Bioética, en el ámbito de la bioética en particular, es un tema muy debatido, que se ha discutido mucho y que todavía no está cerrado. La Comisión de Bioética de España dictaminó con un informe muy bien hecho, contrario, se declaró contrario a la ley, ¿no? Fue completamente desoído dicho informe. Es decir, yo creo que el Gobierno más bien ha actuado por intereses de otro tipo, no sé si ideológicos o de responder a lo que habían prometido, porque realmente no hay una demanda social desde distintos ámbitos. Incluso pienso a nivel social, cinematográfico, ¿no? Donde parece con la película Mar Adentro, ¿no? Que hay muchos enfermos que la demandan. Yo me pregunto, y tenemos claros ejemplos en nuestra sociedad de enfermos de ELA que no piden la eutanasia, lo que están pidiendo son medios económicos para poder sobrellevar y ser atendidos con las llamadas ayudas a la dependencia, ¿no? Y creo que en esto, sinceramente, no se ha procedido adecuadamente, se ha procedido en base a criterios que no son los de los intereses de los enfermos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Yo creo Manuel? que es indudable que la demanda social que había y que sigue existiendo es una demanda de cuidados, Y de hecho, alguna familia con la que he tenido oportunidad de hablar, que han tenido a sus pacientes con enfermedades avanzadas que no estaban recibiendo unos cuidados paliativos adecuados y que han pasado a recibirlos, te dicen, mira, esto ha sido la noche y el día. Qué pena que no hubiese antes podido acceder a esta prestación de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, lo que de verdad hay efectivamente es una demanda de cuidados, de que lleguen las ayudas a la dependencia, de que haya un soporte económico, porque es verdad que cuidar a muchas de estas personas pues es costoso, incluso hay familiares que tienen que dejar sus trabajos porque hay algunas de ellas que necesitan una atención prácticamente permanente, y la demanda social que hay es de esto, ¿no? Demanda social de eutanasia, yo no la he visto. No sé la cifra real de muertos por eutanasia. Nosotros ya antes de aprobar la ley hicimos, tanto del Colegio de Médicos como de Farmacéuticos como de Odontólogos, un informe denunciando varios de los aspectos de la ley que nos parecían particularmente problemáticos, y uno de ellos es que la ley pretendía, y así ha sido, considerar las muertes por eutanasia desde el punto de vista legal como muertes naturales. Sí. Lo dice la ley, dice para la muerte natural, cosa que es sorprendente. A ti te llaman ahora de un hospital y te dicen, oye, se ha muerto tu madre, y tú dices, ¿de qué? De muerte natural. Eso puede ya no tener el mismo significado que tenía hace un par de años, ¿no? Entonces, claro, estas 170 cifras, pues no, pues son las cifras que se han comunicado a través de las consejerías de sanidad y tal. No lo sé, yo creo que va a ser difícil el día de mañana saber con exactitud cuántas muertes por eutanasia se han producido. Pero efectivamente no parece que hubiese una demanda social. No solo eso, sino que el hecho de que se haya aprobado la ley de forma acelerada, en ningún momento se haya consultado a la profesión médica. Es decir, es como si yo hago una ley de la estructura de los edificios y no consulto a los arquitectos, ¿no? O sea, pero no se consultó porque se sabía qué es lo que les íbamos a decir. Entonces, o sea, había una intención clara. Además, en un momento en que la sociedad no se podía manifestar porque estábamos todos confinados, todos los profesionales sanitarios luchando contra la pandemia. Es decir, la aprobación no solo acelerada, sino también la implementación. O sea, 3 meses para hacer algo tan complejo. Entonces, llama mucho la atención. Y luego, o sea, yo creo que es muy evidente que desde la profesión médica hay un rechazo a la eutanasia, hoy por hoy. Evidentemente que
todo depende de cómo se pregunte, cómo se planteen las cosas, ¿no? Mi postura contra la eutanasia es muy conocida. Yo escribí un libro contra la eutanasia antes de presentarme a la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid, o sea que era muy clara mi postura, y de las 5 candidaturas que había al Colegio de Médicos de Madrid, pues una se unió a la nuestra, y la nuestra sacó más votos que todas las demás juntas, ¿no? Entonces ya te da un poco la idea de hasta qué punto esto es un tema que la profesión médica hoy por hoy, no diría que hay unanimidad, pero es muy generalizada la opinión contraria a la eutanasia. Y luego lo que conozco es muy pocos compañeros que estén dispuestos a aplicar la eutanasia. Puede haber alguien que diga, bueno, en casos extremos y tal, o sea, como estos defensores teóricos, pero ¿tú estarías dispuesto a matar a un paciente? Conozco muy poquitos médicos que contesten que sí a esa pregunta, ¿no? Luego, si hacemos una encuesta, siempre depende de cómo se pregunte, ¿no? Claro, o sea, esto en Estados Unidos, que son países muy, bueno, siempre dicen, bueno, que depende mucho de la pregunta que tú hagas, la respuesta que vayas a obtener. Pero sí se sabe que mayoritariamente las personas de edad avanzada son más contra la eutanasia que los jóvenes. Los enfermos son más contra la eutanasia que los no enfermos. Los que tienen creencias religiosas son más contra la eutanasia que los que no las tienen. Los profesionales sanitarios somos más contra la eutanasia que los que no son profesionales sanitarios. Y dentro de los médicos, los más contrarios a la eutanasia son precisamente los que están frente a estos pacientes. Los paliativistas, los oncólogos, son los médicos más contrarios a la eutanasia. Y creo que todo esto nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Pero es verdad, y yo creo que con el tiempo se va a producir un cambio generacional. Parece que ya hay estadísticas que muestran incluso que dentro de los profesionales de la salud, los más jóvenes son más propensos. Y yo me temo, desgraciadamente, que cuando vosotros os jubiléis va a entrar una generación que va a ser más... Bueno, ya tenemos la ley, digamos, y ya se va... pero va a aumentar ese apoyo, ¿no? Quería recordar una cosa, y es que en los países donde se ha producido, pienso en Canadá, por ejemplo, donde tienen ley de eutanasia y de suicidio asistido, cada vez se amplían más los casos, y a mí esto me da miedo, ¿no? Porque ya no es solamente el enfermo terminal con dolor insoportable o refractario, etcétera, sino que estamos hablando ya de menores con enfermedades crónicas, o incluso personas deprimidas que no quieren vivir, o incluso, como ha habido casos en Canadá, que leí hace poco, de personas sin medios para pagarse un tratamiento con una enfermedad crónica que deciden recurrir a la eutanasia, ¿no? Entonces, esto da miedo realmente. La cultura de la muerte es como una sombra, como una mancha de aceite que va aumentando. Yo no soy pesimista y creo que todavía hay mucho por hacer, sobre todo en positivo, en promover esa cultura del cuidado, porque realmente es mucho más humano y mucho más bonito y positivo el apoyar al vulnerable, al enfermo, a sobrellevar esa situación y a vivir hasta el final acompañado y cuidado, ¿no? Pero tenemos por delante una tarea enorme, ¿no? En la educación, en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito asistencial, ¿no? Tenemos una tarea enorme, y además yo creo que los médicos sí somos conscientes de esto que estás diciendo, ¿no? En el 2012, hace más de 10 años, hicieron una encuesta por toda Europa, a médicos de toda Europa, y lo que les preguntaban era, ¿a usted le preocupa cómo le van a cuidar cuando sea anciano? Entonces hubo un 3% que no quiso contestar, pero el 80% contestó que les preocupaba. O sea, solo hubo 17% que dijeron, no me preocupa cómo me van a tratar. Es decir, los mismos médicos ya empezamos a estar preocupados. Oye, a lo mejor el día de mañana, cuando yo esté enfermo, pues no voy a recibir los cuidados que me gustaría recibir, ¿no? Y sí es verdad que está habiendo este cambio, y que probablemente todo el hecho de que la medicina sea cada vez más muy técnica, y que yo creo que eso es bueno, tiene un aspecto positivo, que cada vez hacemos mejores diagnósticos, mejores tratamientos, tenemos todos pues los temas de inteligencia artificial, robótica, etcétera, está fenomenal, pero ojo que esto nos puede hacer descuidar pues el componente humano, antropológico de la medicina. Es decir, yo el día de mañana, pues cuando esté enfermo, me gustaría evidentemente que me traten con los nuevos avances tecnológicos que existan, que ni siquiera me los puedo imaginar ahora, pero también que haya una persona en el otro lado, no que todo sea algoritmos y robótica y tal. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo también a nivel de educación de promover pues que todos estos valores no se abandonen en las carreras de medicina, y que haya pues una asignatura de ética, de humanismo, de filosofía, tal, porque probablemente el día de mañana se vaya a demandar mucho más esto que otras cuestiones que seguro que lo hacen mejor las máquinas que los hombres.
Sí, no olvidar también que las profesiones de la salud no solamente tienen una finalidad de curar, ¿no? Sino que curar y cuidar. Siempre es posible cuidar cuando ya no es posible curar. Parece que las especialidades que se dedican a cuidar y no a curar tienen un rango inferior, y creo que eso es un error, ¿no? Creo que es propio de la medicina, ¿no? Y propio del ser humano el cuidar de los otros, y perder esto creo que es una deshumanización, ¿no? ¿Qué se puede hacer frente a esto en positivo desde la medicina? Bueno, yo creo que desde la medicina se tiene que seguir luchando por nuestros pacientes. Yo creo que el mensaje fundamental. Yo estoy muy contento que la Asociación Médica Mundial, que de cierta forma pues es la unión de todos los colegios de médicos del mundo, pues es muy categórica contra la eutanasia, contra el suicidio asistido, ¿no? Esto a mí me llena de esperanza, y también que el Código Deontológico Español, porque creo que en el fondo el hecho de que tú estés en tu día a día viendo las situaciones que tienen tus pacientes te hace estar cercano a ellos, y al final pues hay una máxima en medicina que es el primum non nocere, ¿no? Sí. Entonces, claro, o sea, tú no puedes permitir que alguien vaya contra eso. O sea, mi primer deber frente a mi paciente es no hacerle daño, ¿no? Entonces, yo efectivamente pues no siempre podré cuidar a mis pacientes, pero siempre les podré cuidar, siempre les podré acompañar. Y siempre el hecho de que estés al lado de tu paciente, que le puedas dar la mano, que le puedas acompañar en estos últimos momentos de su vida, va a ser algo que yo creo que nunca se va a perder en la medicina, y por lo tanto yo sí soy optimista, y creo que en algún momento la sociedad, también la sociedad española, se dará cuenta de que esto es un sinsentido. Yo soy optimista a pesar del panorama, ¿no?, hacia el que vamos, porque creo en la educación y creo en los más jóvenes y su sensibilidad respecto a los más vulnerables. Creo que hay mucho por hacer en el ámbito de la educación. Yo soy profesora desde hace 25 años. Como hemos dicho, intentar que los más jóvenes reflexionen sobre la importancia de la dignidad, del cuidado del más vulnerable, y fomentar en las profesiones sanitarias siempre esos valores antropológicos que sean la base para un comportamiento ético adecuado, y también fomentar los estudios y en todo lo que es el cuidado paliativo en grado, posgrado, y una cultura del cuidado en la sociedad. Creo que siempre tenemos algo por hacer, porque frente a las dos alternativas, ¿no?, o cuidar o matar, ¿quién quiere matar? Yo creo que, o al menos a día de hoy, nuestra sociedad todavía quiere cuidar, cree en ese cuidado, ¿no? Intentar mostrar la belleza del cuidado, y cómo, yo diría, la plena humanidad también resplandece en el vulnerable. ¿Quién no se ha emocionado o visto a una persona enferma y se ha dado cuenta del valor que tiene esa persona, ¿no? Creo que creo que todavía hay una capacidad, ¿no?, de pensar y penetrar la realidad, para que las generaciones más jóvenes sepan en su profesión cuidar y no matar, ¿no?